Seguimos en la conversación sobre Isabel Arex. En esta segunda parte habíamos dicho ya que bajo una invitación que le hiciera su madre a una conferencia que sería dictada en el Museo de Ciencias de Buenos Aires por un musicólogo argentino, el folclorista Carlos Vega, Isabel Ares se interesó por la musicología indígena de tres países específicos, como fue Argentina, Bolivia y Perú en esa conferencia. Al ver esa motivación, el maestro Carlos Vega invita a Isabel Lare a que vaya al museo, al gabinete, perdón, de musicología indígena, para que escuchara esas grabaciones que el maestro había realizado de los aborígenes de Argentina, Bolivia y Perú. Isabel de esta manera se apartó de su carrera como concertista de piano y se dedicó al estudio de 7 horas diarias de etnomusicología. La pianista recién graduada descubrió que la investigación era impostergable en el apasionante mundo de la música étnica. Así que vemos ahora la alumna y el maestro. La alumna Isabel Lara, el maestro Carlos Vega, quien es el que le da toda la influencia de la etnomusicología, rama que para el momento no existía como tal en ninguna de las universidades del país. Así que esta disciplina, que tuvo como objeto de estudio la música viva de la tradición oral, incluyendo los instrumentos musicales, danza, más allá de los límites de la música europea o occidental, la de los pueblos ágrafos, el folclore, lo que llamamos el folclore rural. Esto lo afirma Martínez en el 2001. Argentina, pues, marchó temprano a la cabeza de Latinoamérica en investigaciones musicales folclóricas con carácter científico, gracias a la labor del profesor Vega, el argentino Carlos Vega. También habían influencias como el uruguayo Lauro Ayesτερán y el mexicano Vicente Mendoza. Llegarían a ser los más prominentes etnomusicólogos latinoamericanos del siglo XX. Seguidos muy de cerca por la argentina venezolana Isabel Ares y el venezolano Luis Felipe Ramón Rivera. Pasaría a ser parte fundamental de los trabajos que hiciera Isabel Ares. Carlos Vega, quien también era investigador y docente del Instituto de Literatura de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, formó una verdadera escuela de musicología, la cual estuvo integrada por alumnos de diferentes países de Latinoamérica. Además de Ares, la más antigua y aventajada de esas discípulas estaba Mario García Acevedo, Montserrat Campomaní, Silvia Eisenstein de Argentina, Lauro, como ya lo habíamos mencionado, de Uruguay, y estaba Luis Felipe Ramón Rivera de Venezuela, quien más adelante se convertiría entonces en el esposo de Isabel Ares. Sus primeras investigaciones fueron en Tucumán, Sudamérica y La Rioja. Entonces son poblaciones rurales, si se quiere, ¿no?, de Argentina. Fue contratada por la Universidad de Tucumán para realizar una investigación acerca de la música tradicional y folclórica de Tucumán, que está al noroeste argentino, una provincia argentina muy rica en manifestaciones folclóricas. Esos fueron uno de los primeros trabajos. Luego, la discípula de Vega, Isabel Ares, comenzó una investigación en 1940. Este primer viaje de indagación in situ, en el sitio, y de esta manera empieza Isabel como a colocar esta forma de investigar a la palestra en esos años.
Lo realizó en compañía de el ingeniero Thiele. Apenas 18 años, cuando contrajo matrimonio con un joven ingeniero alemán de apellido Thiele, por lo cual en alguna de sus tempranas publicaciones aparece con este apellido germano. Esta unión, por supuesto, duró pocos años y luego se uniera con Luis Felipe Ramón Rivera. En 1946 llega el músico venezolano Luis Felipe Ramón Rivera a Argentina. Gracias a sus especiales actitudes musicales, desde el 45 había sido becado por el gobierno nacional del presidente Isaías Medina Angarita para perfeccionarse en estas expresiones artísticas. En Montevideo, Uruguay, estudió instrumentación para banda y armonía con Vicente Ascón. En esta capital conoció a uno de los discípulos de Vega y de esta manera va a Buenos Aires. Allí conoce a la propia profesora Isabel Arex. Desde ese primer encuentro, donde Isabel lo relata, citada incluso por su esposo en el año 92, ella decía: yo regresaba de uno de mis frecuentes viajes de investigación en La Rioja, y al acercarme al gabinete, allí donde anidaban todas las palomas de la Plaza de Mayo, vi en la puerta de nuestra sede un joven delgadito, bajito, marroncito, un forastero en suma, quien me apareció que me sonreía como si me esperara. Era el nuevo becario venezolano Luis Felipe Ramón y Rivera, y el maestro dice que era el más inteligente de los discípulos que ha tenido. De esta manera comienza una dupla en su investigación, inseparables hasta la hora de la muerte de su esposo, entre Isabel Ares y Ramón y Rivera. Este binomio, Ramón Ares, desde que se conocieran ya en adelante, pasarían a ser la fórmula perfecta para todas las investigaciones que hiciera Ares desde Venezuela, incluso en todas las regiones latinoamericanas donde se pudo alcanzar el legado de esta maestra. En Venezuela, desde 1940, Juan Liscano se había dedicado a la tarea de realizar investigaciones científicas sobre manifestaciones folclóricas de las diferentes regiones de nuestro país, especialmente las de tipo musical. El etnomusicólogo creó el Servicio de Investigaciones Folclóricas Nacionales, lo que se llama el CIFN, en octubre del 46, dando inicio a los estudios científicos del folclore en Venezuela, en esta institución independiente del Museo de Ciencias Naturales, adscrito para entonces el Ministerio de Educación. Llegó a acumular grandes cantidades de muestras folclóricas de las más diversas índoles, cuando el país todavía no existía ningún otro archivo del folclore. A la llegada de Ramón Rivera, de Isabel Arex, a través de su esposo, emprendió a conocer y amar a Venezuela, como profesional amplia de su campo de investigación de la musicología hacia todas las manifestaciones folclóricas. A través de este instituto se comienzan entonces a analizar las diferentes muestras del folclore venezolano, y Isabel Ares las clasificó entonces en material, social y espiritual. Fijémonos que entonces que no solo se dedica a la música, sino que incluso empieza a investigar lo que hay alrededor de la música, que no es más que el impacto social, el impacto espiritual. El material ergológico abarca desde la alimentación e indumentaria hasta las actividades económicas como la caza, la pesca, la agricultura, la ganadería, el comercio y la artesanía, pasando por la vivienda y el transporte. Entonces Isabel Ares comienza a darle otra visión a la investigación. No solo se queda en la música, no solo se queda en el producto musical, sino que ella le da importancia a todo lo que lo rodea para que pueda ver o para que pueda existir la manifestación musical. Se encuentra entonces con los aspectos sociales que antes habíamos reseñado. En el social comprende, por supuesto, el lenguaje, el uso, las costumbres familiares,
las fiestas, ceremonias religiosas, las danzas, la música, los juegos como tal. En el llamado espiritual incluye entonces a la literatura oral, las tradiciones, las leyendas, los relatos, los mitos, la música, la danza, los bailes, los cantos, los instrumentos, las parrandas, las máscaras, el saber popular, la medicina empírica, el arte del pueblo, la historia de los santos, los cultos, las devociones, las fiestas patronales, las oraciones, las supersticiones, además, la magia, los sortilegios y el animismo. Así que todos esos aspectos que de pronto no se ven en el resultado musical, empieza a verlo dentro de esas investigaciones in situ para que se pueda producir la manifestación como tal. Estos trabajos fueron interrumpidos en el 48, cuando regresa a Argentina con Ramón y Rivera. Luego volverían a Venezuela para radicarse en este país de manera definitiva como tal. Isabel Ares, entonces, cuando regresa, empieza ese trabajo del rescate del folclore en Venezuela y en América Latina. Y hoy en día nosotros podemos cuestionar mucho la palabra rescate, pero para ese momento, donde no habían estudios, donde apenas estaban empezando estos estudios, de alguna manera este término se le cabía dentro del argumento, porque de esta forma Isabel Ares empieza además a romper paradigmas y a romper esquemas, y es allí donde viene en Venezuela que en los libros de la educación básica, la educación preescolar, empiezan a aparecer manifestaciones culturales, manifestaciones musicales de esta índole dentro de los programas de educación básica. Es Isabel Ares la que da ese primer paso a través del instituto para que se puedan incorporar en el Ministerio de Educación este tipo de manifestaciones culturales. Los viajes de investigación en Venezuela los hizo con su esposo, el doctor Ramón y Rivera. Se paseó por el oriente venezolano, aprendió a comer pescado. Siendo de tan amplia cultura, Isabel comía de todo, con excepción expresa de las caraotas negras y las hallacas, que nunca aprendió a disfrutar. Sin embargo, las apreciaba como forma. Indagó acerca de varias danzas tradicionales, las cuales armonizó luego en los trabajos de gabinete. Estudió especialmente el polo margariteño. En Lara colectó información sobre el tamunangue, sobre las turas, y así hizo un trabajo por todo el territorio nacional. Una de los legados dentro de su pensamiento, y hablamos ya de una filosofía de pronto no tratada, pero sí es el resultado de todas sus investigaciones, es la distinción que hace entre cultura y folclore y cultura popular. Folclore y cultura popular son dos cosas que empieza a dislucidar en sus investigaciones para dentro de sus pensamientos. La constante más frecuente en sus libros, en sus clases, en sus conferencias, en sus videos, fue la insistencia en aclarar estas diferencias que existen entre la cultura popular y el folclore. El folclore, explica a menudo, es una palabra de origen inglés. Todos lo sabemos ya porque de otra manera eso es lo que aparece en los libros básicos, ¿no? Folk significa pueblo y lore significa el saber. En consecuencia es el saber del pueblo. Lo folclórico es tradicional y como tal pervive en su medio social. Es propio del pueblo desde varias generaciones y orígenes. Se encuentra en la historia remota de los pueblos. Las manifestaciones folclóricas son anónimas. Por ejemplo, se transmitían oralmente, constituyéndose una cultura empírica que abarca las manifestaciones materiales, las sociales y las mentales. En cambio, la cultura popular, nos decía
en sus reflexiones, es un conjunto de manifestaciones que sugieren recientemente en las ciudades y circulan por todo el pueblo sin distinción de clase. Las manifestaciones populares no tienen necesariamente raíces folclóricas, no tienen que ser nacionales. Generalmente tienen autor conocido y responden a una moda. Hoy día, ejemplos de cultura popular son las danzas y la ropa de moda, los refranes y los chistes del momento. Las canciones populares que graban y comercializan autores y compositores conocidos. Yo siempre, permítame introducirme en esta anécdota, siempre digo, Labillos para nosotros es popular, fue popular, son canciones populares, todo el pueblo, el pueblo la maneja y la gente se las sabe, las conoce, pero tienen un actor, no tiene orígenes tradicionales de Venezuela, ¿ve? Pero está popularizada en el pueblo, mientras que el tamunangue, el tamunangue o sones de negro, mientras que el polo margariteño, mientras que la danza de la llora, sí son manifestaciones populares, es lo que llamaba Isabel Ares el folclore.